Hablemos de otras aplicaciones. Tú nos comentabas fuera de cámara que existían aplicaciones en el campo de la salud, pero además sabemos que se desarrollan telas con nanotecnología. Bueno, uno de los campos bastante fuerte en nanotecnología es en la parte de medicina. Actualmente se está haciendo mucha investigación, hay mucho dinero invertido en la parte de medicina, con algún énfasis en el tratamiento de cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad bastante complicada de tratar, los tratamientos son bastante complicados, y se está desarrollando muchísima investigación alrededor de ese campo. Fundamentalmente hay, digamos, dos elementos en los cuales se trabaja mucho. Uno es el transporte de droga hacia el elemento afectado o el tejido afectado por esas células cancerígenas. Sí. ¿Sí? Actualmente, digamos, parte de los tratamientos que hay son bastante, por decirlo de alguna forma, invasivos, son masivos los tratamientos y No van a lo que deberían ir. van a eso, pero ya mucho más. Okay. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la nanotecnología, el hacer y poder manipular elementos muy pequeños con propiedades ya muy particulares, lo hace un tema muy interesante para poder llevar elementos a las zonas afectadas y luego atacar, digamos, de alguna manera Podríamos las células decir que eso garantizaría efectividad en un tratamiento, por ejemplo. Sí, lo garantizaría. Digamos, los efectos colaterales que usualmente se tienen, que son bastantes Sí. en los tratamientos actuales, desaparecerían, porque Podrían la intención, reducirse, claro. e incluso podrían desaparecer, porque la intención es llevar los elementos estos que combinan la nanotecnología, cierta droga allá, ¿sí? Y en ese momento entonces depositar la droga solamente en el tejido que se quiere. Okay. Ese es un método. Otro método entonces es llevar también algunas otras partículas que puedan ser luego llegar sobre el área infectada, sí, y ser tratada desde la parte externa, por ejemplo, con radiación infrarroja. Entonces, la radiación infrarroja permite llegar hasta esos tejidos y atacar directamente los tejidos que son cancerígenos. ¿Qué pasa en el caso de las telas? ¿Hay telas que también se desarrollan con esta, sí, con esta técnica? Dentro de todo ese amplio espectro que se tiene, o de ese portafolio enorme de las aplicaciones, uno podría encontrar dentro de tantas cosas que existen pequeñas moléculas y combinaciones de moléculas que hacen que se recubren los materiales, en este caso las telas, sí, y ese recubrimiento hace, a esa escala muy pequeña, hace primero cómoda la tela, pero por otra parte funcional, en términos de repeler el tipo de manchas o líquidos que pueden caer sobre la prenda. Entonces, si a uno le cae, hay un problema grave que es el vino. El vino sí, tiende a manchar y todo lo demás. Mancha entonces, la ropa enseguida. Entonces, sí, con ese tipo de tejidos es coger una servilleta, sacudirse y como si nada. Qué bueno. Veamos entonces otras aplicaciones y beneficios de la nanotecnología. La nanotecnología es una disciplina en construcción que aborda distintos campos del saber. Uno de ellos es la electrónica, donde este tipo de estudios buscan la fabricación de materiales con mejores propiedades. De igual modo, en el campo de la medicina, los científicos estudian el tratamiento de las enfermedades desde la parte interna de las células. Un tejido humano está constituido por células, pero las células a su vez por moléculas y las moléculas a su vez por átomos. Y esa es la escala a la cual se pueda, usar ciertos tipos de medicamentos. Otros usos de la nanotecnología apuntan al mejoramiento en la fabricación de automóviles, materiales de construcción, telas, dispositivos relacionados con aeroespacio y la farmacéutica. Esas nanopartículas que pueden ir, en el campo, por ejemplo, de la farmacéutica, son, más dirigidas que en el caso, por ejemplo, de cuando tú tomas una dosis de un medicamento que se va a repartir en todo en el sistema sanguíneo, por ejemplo, y va a atacar diferentes cosas. Una de esas es lo que ella va a atacar, ¿verdad? Pero al tiempo puede también traer efectos secundarios. Mientras que en el campo de en la escala nano, pues atacaría directamente más la enfermedad o la célula que quiere atacar. Este tema se profundiza en los estudios del Grupo de Investigaciones de Física de la Materia Condensada de la Universidad del Norte. A futuro se contempla la construcción de un laboratorio en esa área.
Tomás, ¿qué otras investigaciones se abordan en la Universidad del Norte en nanotecnología? Bueno, en el momento hay algunas personas en el grupo de física, estamos trabajando en algunos compuestos, un poco mirando propiedades, como explorando un poco propiedades que pueden ser y materiales que podrían ser, por ejemplo, potencialmente útiles en celdas solares, por ejemplo, desde el punto de vista experimental. Adicionalmente, también hay otros colegas en el departamento y en la universidad que están trabajando un poco en la parte computacional sobre nanoestructuras. Entonces es asociado con el diseño de esos pequeños elementos nanométricos Sí. Mediante sistemas computacionales y comenzar a través de esos sistemas computacionales empezar a estudiar, digamos, propiedades de esos elementos. Entonces podríamos decir que esto es una amplia gama que de verdad nos va a garantizar o nos va a dar en gran medida el futuro de la humanidad. De hecho, sí, se trabaja para eso, se investiga para eso, la tecnología es para eso, ¿sí? Además tiene unos beneficios enormes que es, entre más pequeños son las escalas con las cuales manejamos, Sí. tiene unos elementos adicionales como reducción de costos, en principio, bastante optimizado el proceso de eficiencia energética. Nosotros nos damos cuenta de que cada vez, por ejemplo, de un celular, ahora tiene muchísimas más aplicaciones que antes. Una memoria es más pequeña casi Cada que vez son más pequeños sí, también. del tamaño de una uña de un dedo. Y ahí le cabe información bastante. Podemos tener música, podemos tener imágenes, videos, ¿sí? ¿Eso qué hace? Paralelamente, tiene unas dimensiones muy pequeñas y también tiene por sí un consumo menor de energía. Nosotros esos celulares los recargamos y puede demorar un par de días o 3 días con bastante uso. Okay. Eso hace cada vez más eficiente los términos energéticos en ese contexto. Claro que sí, Tomás, muchas gracias por acompañarnos en Un Norte. Ha sido un placer. Nosotros nos vemos ahora, damos un corte y ya regresamos.